Los anillos son importantes estructuras en el álgebra moderna, y gracias al matemático Joseph Wedderburn, sabemos que existe un inesperado y fascinante resultado cuando un anillo con finitos elementos tiene inverso para la multiplicación. ¿Quieres saber cuál es? Quédate para descubrirlo. Antes de ver cuál es este fascinante resultado, recordemos un poco qué son las estructuras algebraicas. Cuando en matemáticas hablamos de estructuras algebraicas, nos referimos a un conjunto no vacío que, con una o más operaciones, cumplen ciertas propiedades, y a todas las que cumplan las mismas propiedades o axiomas les pondremos un nombre y nos referiremos a ellas por ese nombre. En este caso, llamaremos anillo a las estructuras conformadas por un conjunto no vacío G y dos operaciones internas, habitualmente llamadas suma y multiplicación, donde se cumplen las siguientes propiedades. G con la suma debe ser asociativa, debe tener elemento neutro, debe tener inverso y debe ser conmutativa. Las propiedades anteriores describen a un grupo abeliano. Y G con la multiplicación debe ser asociativa, debe tener elemento neutro. Esto es que G con la multiplicación sea un monoide. Y además se verifica la distributividad bilateral del producto con la suma. Un ejemplo conocido de un anillo es el conjunto de las matrices reales de 2×2. Si además de lo anterior, G con el producto cumple que para todo elemento distinto de 0 tiene inverso, entonces llamaremos al anillo con división. Un ejemplo muy conocido de estos son los cuaterniones. Si además de lo anterior G con el producto es conmutativo, entonces la estructura recibirá el nombre de cuerpo, en ocasiones también llamada campo. Esta es una de las estructuras más importantes, y como ejemplo sabemos que los números reales tienen estructura de cuerpo. De lo anterior nos damos cuenta que para que un anillo de división sea un cuerpo, solo hace falta que el producto sea conmutativo. Después de haber revisado lo anterior, ya estamos listos para descubrir cuál es ese magnífico resultado que Wedderburn descubrió en 1905. Lo que nos dice Wedderburn es que si un anillo de división tiene una cantidad finita de elementos, entonces los axiomas fuerzan a la multiplicación a ser conmutativa. Esto es que todo anillo finito con división es un cuerpo. Este enunciado, también conocido como el teorema de Wedderburn, ha cautivado la mente de muchos matemáticos a lo largo de la historia, gracias a la inesperada relación de dos cosas que en principio no tendrían por qué estar relacionadas. Es por esto que grandes matemáticos han hecho gran variedad de demostraciones de este teorema. El propio Wedderburn dio 3 distintas pruebas. Pero hoy veremos una que destaca por su simpleza y elegancia, por lo cual fue incluida en el grandioso libro Proof from the Book, que es una recopilación de aquellas demostraciones que son dignas de entrar en el libro, que según el matemático Paul II tiene Dios con las mejores demostraciones matemáticas. Esta prueba es la que dio Ernst Witt en 1931. La primera parte de esta prueba es una combinación de teoría de grupos con álgebra lineal. Para empezar, consideremos a R como un anillo de división con finitos elementos, al centralizador CDS para algún S en el anillo, y a Z como el centro del anillo, donde todos los elementos conmutan con todos, por lo que es un cuerpo. Y además diremos que Z tiene Q elementos. Ahora, si consideramos al anillo y al centralizador de S como espacios vectoriales sobre el centro, deducimos que el anillo debe tener Q elevado a n elementos, donde n es la dimensión del anillo como espacio vectorial. Y, de manera análoga,
para el centralizador de S que tendrá q elevado a ns elementos. Ahora, asumiremos que el anillo no es un cuerpo, por lo que entonces el tamaño del centralizador de algún S será menor que el del anillo, por lo que ns será menor que n. Ahora consideramos la siguiente relación de equivalencia en R asterisco, por lo que tenemos una clase de equivalencia ADS. Esto es equivalente a dar una partición. Y además tendremos que si S está en el centro del anillo, entonces ADS solo contendrá a S. Así pues, por nuestra hipótesis, existen ADS que tienen más de un elemento. Considerando ahora la aplicación de R asterisco en ADS, como f de S que mapea x a x inversa por S por x, encontramos que la cantidad de elementos en el anillo sin el 0 debe ser igual a la cantidad de elementos de la clase de equivalencia ADS multiplicada por la cantidad de elementos en el centralizador de S sin el 0. De esto se obtiene que la cantidad de elementos de ADS es la cantidad de elementos de R asterisco dividida por la cantidad de elementos de C asterisco de S. O, lo que es lo mismo, Q a la n menos 1 entre Q a la ns menos 1. Ahora agrupamos todas las clases de equivalencia con más de un elemento y el centro del anillo sin el 0 para obtener que los elementos que hay en R asterisco es igual a los elementos del centro menos 1, más la suma de los elementos en las clases de equivalencia con más de un elemento. Después, como q elevado a nk menos 1 divide a q elevado a n menos 1, utilizando un algoritmo de división, podemos ver a n como a por nk más r, con r mayor o igual que 0 y menor que nk. Ahora restamos q elevado a nk menos 1 y como q elevado a nk es primo relativo con q elevado a nk menos 1, entonces q elevado a nk menos 1 debe ser divisor de q elevado a menos 1 por nk más r menos 1. Siguiendo de esta forma se llega a que q elevado a nk menos 1 debe ser divisor de q elevado a r menos 1, lo que solo es posible si r es igual a 0, por lo que nk es divisor de n. Ahora viene el segundo ingrediente de la demostración, los números complejos. Considerando al polinomio x elevado a n menos 1, diremos que sus raíces en los números complejos son las enésimas raíces de la unidad, y todas estas raíces cumplen que su valor absoluto es 1, por lo que todas están en el círculo unitario complejo y forman un polígono de n vértices. Además, estas raíces conforman un grupo cíclico bajo la multiplicación, lo que quiere decir que existen raíces que generan al grupo. Esto es, que para estas raíces existe un d menor que n, tal que al elevarlas a d dan como resultado las demás raíces. A estas raíces se les da el nombre de raíces primitivas de la unidad, y d será el orden de la raíz en el grupo. Ahora, por el teorema de Lagrange, que nos dice que el orden de un subgrupo divide al orden del grupo, tenemos que d divide a n. Como ejemplo, si tenemos el polinomio x elevado a 4 menos 1 igual a 0, tenemos que sus raíces son 1 menos i menos 1 e i, y las raíces primitivas serán menos i e i, ya que al elevarlos a algún d darán como resultado las demás raíces. Ocupando lo anterior, definiremos al enésimo polinomio ciclotómico como el producto de x menos las raíces enésimas primitivas de la unidad,
Y estos polinomios tienen una propiedad muy especial, ya que se cumple que x elevado a n menos 1 es igual al producto de todos los décimos ciclotómicos en los que d divida a n. Y además, todos los polinomios ciclotómicos son polinomios mónicos con coeficientes enteros y adicionalmente su término independiente siempre es 1 o menos 1. Ahora ocupamos que nk divide a n para obtener que q elevado a n menos 1 es igual a q elevado a nk menos 1 multiplicado por el enésimo ciclotómico de q y a su vez multiplicado por el producto de todos los décimos ciclotómicos tales que d divide a n, d no divide a nk y d es distinto de n. Y como consecuencia tendríamos que el enésimo polinomio ciclotómico divide a q elevado a n menos 1 y también a q elevado a n menos 1 entre q elevado a nk menos 1. Y por la ecuación de clase y por las relaciones de divisibilidad anteriores, se tendría que el enésimo ciclotómico debería dividir a q menos 1. Pero aquí hay algo que no está bien. Si no lo has conseguido ver, deja que te lo explique. Como bajo nuestra hipótesis el centro del anillo no es todo el anillo, sabíamos que la dimensión de R debía ser mayor que 1, por lo que debe existir una raíz de la unidad que sea distinta de 1, lo que nos dice que su parte real es menor que 1. Ahora consideremos a lambda gorrito como una de esas raíces que cumplen que son distintas que 1, y además el valor absoluto al cuadrado igual a cuadrada más b cuadrada es también igual a 1. Ahora, considerando la distancia al cuadrado entre q y lambda gorrito, llegamos a que esta es mayor que q menos 1 al cuadrado. Esto nos dice que el enésimo ciclotómico de q debe ser mayor que 1, por lo que no podría dividirlo, lo cual es una contradicción y así terminamos la prueba. Por lo que al final tendríamos que el centro debe ser todo el anillo. Por esto el producto es conmutativo y nuestro anillo de división finito sería indistinto de un cuerpo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.